bien, ahí estuvo esa música excelente para esta noche de cita de martes. Muchas gracias a todos los que nos están enviando los comentarios aquí por el Facebook, como dice mi amigo Raimundo. El inbox famoso también, espero que nos dejen los comentarios. Búsquenos ahí en Facebook como Soliloquios del Metafísico, en el Blogspot también, en el canal de YouTube. Gracias, ya tenemos bastantes reproducciones en los podcasts de MixLR y Spreaker.com. Saludos a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Créanme que si me detengo a contestar todos los mensajitos, pues no avanzamos, y quiero avanzar para explicarles. Sí, muchas gracias. Quiero avanzar para explicarles pues cómo va este asunto de la filosofía maquiavélica. En el tiempo que tenga voy a estar respondiéndoles los mensajes, pero obviamente les agradezco que estén aquí en sintonía en Soliloquios de un Metafísico. Esta noche desde Jalapa, Veracruz, México, hablando de maquiavelismo. Bien, otro punto importante en el pensamiento de Maquiavelo es el del bien y el mal. ¿Qué tiene que ver el bien y el mal en la filosofía maquiavélica? Dado que se le ha centrado más por hacer entender que la filosofía maquiavélica pues tiende al mal, a lo negativo, a lo perverso. Pero bien, no es tanto así. Para Maquiavelo, la virtud, la fortuna y la ocasión se relacionan con el problema del bien y el mal, en cuanto este abarca también el problema del fin y de los medios, aunque ya expliqué que esa frase atribuida a Maquiavelo, el fin justifica los medios, no aparece en ningún libro de los publicados en vida ni después. Eso es una mala interpretación de la filosofía maquiavélica. Y bueno, de cierta manera lo resume, pero no es exactamente así. Bien, entonces el asunto del mal y el bien es que algo que va relacionado con el fin y los medios, como les dije, y aún en este complejo de ideas Maquiavelo va y viene en una continua acomodación a la realidad y sin que ello implique necesariamente contradecirse. Por ejemplo, en el libro de Historias Florentinas dice: suelen los pueblos muchas veces, por las variaciones que sufren, pasar del orden al desorden y después del desorden al orden, porque no siendo natural en las cosas humanas detenerse en un punto fijo, cuando llegan a suma perfección, no pudiendo mejorarla, degeneran, y de igual suerte acontece que cuando por los desórdenes llega a suma bajeza, siendo imposibles que desciendan más, por necesidad mejoran. Así pues, del bien se desciende al mal. Este análisis que hace Maquiavelo entre el bien y el mal es muy interesante porque está haciendo una descripción no tanto psicológica o histórica o vivencial de lo que pasa en la sociedad en que está viviendo. Recordemos que está en el Renacimiento, en Italia, en Florencia, para hacer más énfasis en esa capital de la cultura que llegó a llamarse en su tiempo de Lorenzo el Magnífico. Bien, él está analizando cómo el hombre está en un continuo movimiento entre las cosas buenas, que lo hacen virtuoso, tener buena fortuna, que lo hacen agradable, y en ese continuo movimiento de entre el bien y el mal está el análisis que él ve de cómo se mueve constantemente el hombre entre unas cosas buenas y entre unas cosas malas. Y esto ya también lo estaban analizando los griegos de los contrarios del ser participa el no ser y en el no ser participa el ser. Es un análisis que muy bien ya Parménides o Heráclito ya estaban haciendo antes de que aparecieran por ahí mi buen amigo Sócrates y mi compadre Platón. En otro discurso que se titula Sobre la primera década de Tito Livio, que le decía que era como contrario, dice las cosas al revés o en contraposición del príncipe, Maquiavelo dice que los hombres son capaces solo excepcionalmente de ser del todo malos o del todo buenos, pero también dice, y rara vez la fortuna proporciona un bien o un mal sin acompañarlo de otro bien o mal. Los hombres
son más inclinados al mal que al bien. Este es realmente un juicio de relación entre el bien y el mal en la obra de Maquiavelo, más que pensar que hay una maldad constitutiva del hombre. Parece que éste posee una tendencia a obrar siempre sobre impulsos egoístas y obviamente en beneficio propio y en perjuicio de lo ajeno, tendencia que solo se dobla ante la coacción moral. Pero bueno, otro punto importante de Maquiavelo es ese, y en El Príncipe y en los discursos de la primera década de Tito Livio vamos a ver este tipo de pensamientos esenciales que se van desdoblando. Por eso se le ha achacado muchas cosas como esto de que el fin justifica los medios, y hasta cierta forma se le ha relacionado con Thomas Hobbes en su famoso discurso del Leviatán, en donde dice, bueno, que el hombre es el lobo del hombre. Recordemos la famosa frase que sí dice Hobbes, homo homini lupus, en donde hace una descripción de la maldad intrínseca que tiene el hombre y que no va a detenerse por nada. Aunque también, bueno, Rousseau ahí en el contrato social va a decir, bueno, que para defenderse el hombre va a ceder sus garantías individuales por el conglomerado, con la condición de que el Estado, bueno, pues le provea protección ante los males ajenos. Vemos que tanto Maquiavelo, Hobbes y Rousseau, Diderot incluso, están haciendo un análisis y partiendo de un análisis político, obviamente, y antropológico de la condición de maldad que hay en el hombre, este mal que existe en este mundo, en la realidad, y que le lleva a ejercer ciertas cosas, que en este caso, bueno, es defenderse de la maldad. Maquiavelo ve que hay ahí un dinamismo, a veces se inclina por todo lo malo y a veces se inclina por todo lo bueno. Otro tema básico en el pensamiento de Maquiavelo es la religión. En un libro que ya les comenté antes, que se llama Del arte de la guerra, Maquiavelo hace coincidir la religión con el engaño, al hacer decir que Fabricio en la antigüedad a los soldados, si cometían una falta, se los amenazaba no solo con todos los males que se podían esperar de los hombres, sino también con los que Dios les podía enviar. Este recurso y otras costumbres religiosas pues facilitaron mucho la empresa a los generales de la antigüedad, y lo mismo seguía ocurriendo en la época en que vivía Maquiavelo. Es decir, para él, en sus tiempos, la religión ya no era temida o respetada, y señalamos que aquí utiliza la misma dupla de términos que rigen en El Príncipe. La religión en realidad es necesaria, entre comillas, pero obviamente la Iglesia romana ha actuado de modo tal que, dice, nosotros los italianos, con la Iglesia y con los curas, tenemos esta primera deuda, la de habernos convertido en sin religión y malvados. El juicio es obviamente fundamentalmente político. Este juicio compartido por Guicciardini y por Vettori, este aspecto es de la cuestión ya había aparecido en Maquiavelo desde los comienzos, ante la aventura del dominio Girolamo-Sabrona, cuando se instauró la dictadura en Florencia entre los años de 1494 y 1498. Por eso dice que el tema de la religión debe tener mucho cuidado, tanto los príncipes como las repúblicas que quieran mantener a sus gobiernos libres de toda corrupción, deberán ante todo conservar religioso el Estado, acogiendo y acreditando todo lo que pueda favorecer a la religión. Y el mismo texto dice que también la actitud de la curia romana ha acarreado infinitos inconvenientes e infinitos desórdenes, porque así como donde hay religión se presupone todo el bien, así donde ella falta se presupone lo contrario. Entonces la religión es necesaria, pero para la propia estabilidad del poder político y la unidad de la nación. En ese sentido es que toma Maquiavelo que la religión es necesaria, digamos, por un lado para apaciguar los órdenes, para apaciguar las almas. Y si no, recordemos, bueno, el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que abolen totalmente la religión por ser el opio del pueblo. Y bueno, pues cuando no hay religión, no hay pan, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay política, pues pues la masa, el pueblo se rebela y los derroca y los manda pues a matar, ¿no? Lacan lo dirá en la crítica de la razón pura, en la última parte. La religión es necesaria, es eso que tiende el hombre, es una metafísica naturalis, aunque no aporta mucho conocimiento, bueno, como Kant lo quería, con principios sintéticos a priori, pero sí aporta cierta calma para la mente, el corazón, el alma, como quieran llamarle. Por eso Maquiavelo le recomienda al príncipe que sí tenga en cuenta la religión, pero que se dé cuenta de que hay cosas malas, pero que sirve para ciertas cosas, que es para apaciguar al pueblo. Y recordemos que en ese tiempo, bueno, pues estaban los Borgia, César Borgia, Lucrecia Borgia y toda la familia de los Borgia, que por los que no saben, pues era una familia muy interesante del papado romano, de la curia romana, que bueno, se sucedían el poder entre ellos. De hecho, pues tenían relaciones los padres con los hijos para engendrar una misma línea y nunca salir del poder, ¿no? Es muy interesante la historia de los Borgia, que no quiero tratar aquí, pero esto se relaciona mucho lo que dice Maquiavelo en los discursos y en El Príncipe, cómo se debe tratar la religión y para qué sirve. Viéndolo desde un punto de vista muy utilitario, es necesario para el príncipe tener de su lado a la religión, pero también hacer cierta separación de las cosas que hacen. Otro punto esencial de la filosofía maquiavélica es el Estado. Aquí veamos que dentro de la concepción religiosa de la política característica de la Edad Media, Maquiavelo, en estrecha y mutua implicación con sus principios en materia militar, propone la figura de un Estado no de modo taxativo, sino en relación a la Italia de esa época. En primer lugar, habla de dos formas de gobierno, la República y el Principado, sin mencionar directamente a la monarquía, cuestión de estilos, pero introduciendo siempre el príncipe como la base de la construcción estatal ideal e insistiendo en el problema estrictamente político, es decir, en la razón de Estado y el problema italiano. Aquí debe hacerse una aclaración sobre el sentido de la palabra Estado. En Maquiavelo, pues sucede que tiene relación con nación o provincias. Estos conceptos utilizados, todos ellos en distintos contextos, en el caso Estado, suele hacerlo equivalente a gobierno, pero como poder político efectivo y autoridad de señorío, pero también en el sentido de dominio, es decir, de país y población. Pero aquellos casos en que hoy usaríamos Estado, él utiliza república, o en algunos casos ciudad. También utiliza provincia, cuando nosotros diríamos nación, sin dejar de darle el significado de división administrativa. Ese es el sentido en que va a utilizarlo, y esto lo podemos ver en un libro que se llama Historias Florentinas. El asunto de la guerra también es otro punto importante que va a tomar Maquiavelo. ¿Por qué la guerra? Bueno, recordemos que Europa y Italia está siempre en esta lucha de poderes y hay un gran problema para mantener la estabilidad. El Estado es inimaginable sin la guerra. Ya lo dice el propio Maquiavelo en el proemio del libro del arte de la guerra. Escuchemos qué dice: todo cuanto se establece en un momento para el bien común de los hombres, todas las instituciones que regulan la vida en el temor de Dios y de la ley, serían vanas si no se dispusiera de mecanismos que las defendieran. Y ojo, más adelante hace mención a las funestas opiniones que hacen odiosa a la milicia y evitan el trato de quienes la ejercen, con lo que ya anticipa su polémica actitud contra los condottieri y la defensa de las milicias. En cuanto a estas últimas, el propósito de Maquiavelo era en realidad absolutamente práctico e implicaba un cierto retorno al pasado no tan inmediato de las comunas, pero iba dirigido hacia la creación de un ejército estable con funciones de combate. Él tenía muy en claro
que la guerra era algo necesarísimo, que se necesitaba, que era también algo que el príncipe debería de tener, y también que era, de cierta forma, la guerra y los mercenarios, la ruina de Italia. Por eso, en El Príncipe, la teorización es militar. Resulta indispensable para el príncipe un estado que no prescinda de la guerra y de unas fuerzas políticas, dado que no cree en los mercenarios, pero tampoco cree de toda forma en el pueblo, en que luego se le arenga a un nacionalismo y va a resultar que muy efectivo, pero no va a ser del todo bueno para defender a la monarquía o a la república. Naturalmente, la guerra es algo propio del hombre, y por eso el príncipe debe de tener en cuenta que eso es lo que va a regular la vida del principado o de la república. Es decir, a través de la guerra se puede hacer temible, pero también se puede hacer presa de odio de los demás pueblos. Entonces, en ese caso dice Maquiavelo, bueno, ni muy tun, ni mucho, ni poco, como el justo medio. Digamos, ser fuerte, enérgico, pero no ser un represor total, ni tampoco ser un blando, porque cualquiera te puede atacar. Son como las recomendaciones que da Maquiavelo. Y bueno, esta famosísima obra del Príncipe, escrita allá en 1513, fue escrita como unos tips, como ya les dije, para el príncipe, el monarca, que estuviera gobernando en Florencia y que lo tuviera a la mano para poder tomar pues ideas de él. Se dice que Napoleón era muy afecto a leer El Príncipe de Maquiavelo. También algunos generales de Inglaterra tuvieron ocasión de leer El Príncipe de Maquiavelo, también del arte de la guerra, y de ahí sacaron algunas ideas interesantes que les sirvieron para las batallas. A mí lo que me interesa es hacerles ver que la filosofía maquiavélica no es maquiavélico, se debe de deslindar del sentido negativo de malo, porque siempre se ha dicho, mira, es que tienes pensamientos maquiavélicos, o esa persona es muy maquiavélica, o su lenguaje es maquiavélico, o su actitud es maquiavélica. Si realmente leyeran a Maquiavelo, que yo les exhorto a ello, yo tengo una traducción muy bonita en Losada, se la recomiendo, bueno, es algo especializada, pero bueno, la pueden conseguir en cualquier edición, es muy barata, no llega ni a los 100 pesos. En el leer a Maquiavelo es donde nosotros nos damos cuenta de cómo en su época este señor de esta época trataba de exponer lo que él había aprendido en sus viajes. Y prueba de ello es que en este libro que está dividido en estos capítulos, son 26 capítulos, trata de estos temas de la guerra, del Estado, de la religión. Empieza hablando de los principados, las clases de principados y los modos en que se adquieren, de los principados hereditarios, de los mixtos. También habla del modo en que deben gobernarse las ciudades y los principados. Habla también de los principios que tiene la milicia, de cómo llegaron al principado por medio de la guerra, cómo son los diferentes géneros de tropas y milicias, también de las cosas por las cuales los hombres, especialmente los príncipes, son alabados o censurados, estos temas importantes para él. También de los modos en que los príncipes deben guardar la palabra dada, de qué modo se ha de evitar ser despreciado u odiado, cómo debe un príncipe conducirse para tener prestigio, de los consejeros que tienen los príncipes, por qué causa los príncipes italianos han perdido sus estados, en qué medida la fortuna domina en los asuntos humanos y de qué modo es posible resistirse, y al último hace una exhortación a Italia a liberarse de los bárbaros. Este libro, como les digo, no tiene nada que ver con ser malvado por sí, o porque se quiere, o ser malvado intrínsecamente, o hacer el mal a todos. Pues sí, el libro del príncipe es más unas recomendaciones que se tiene. Y hay una parte que a mí me gusta mucho, es
la interesantísima, en donde prácticamente más que ser maquiavélico es ser utilitarista, ¿no? Y esta parte viene por ahí en el capítulo 18. Habla de los hombres y las bestias. Dice, todos comprenden que loable resulta en un príncipe el mantener la palabra dada, si viviendo de un modo íntegro y no con astucia. Sin embargo, la experiencia en nuestros días nos muestra cómo aquellos príncipes que han hecho grandes cosas y han tenido pocos miramientos con sus propias promesas, envuelven con la astucia los cerebros de los hombres y superan finalmente a quienes se basan en la lealtad. Deben saber ustedes entonces que hay dos modos de combatir, uno con las leyes, otro con la fuerza. El primero es propio del hombre, el segundo de las bestias. Pero como el primero muchas veces no basta, conviene recurrir al segundo. Por lo tanto, a un príncipe le es necesario saber usar bien a la bestia y al hombre. Este aspecto ya ha sido enseñado encubiertamente a los príncipes por los antiguos autores, los cuales escribieron como Aquiles, y muchos otros príncipes antiguos fueron entregados al centauro Quirión para que los educara y los custodiara bajo su disciplina. Y tener como preceptor a alguien que es la mitad bestia y mitad hombre, solo significa que un príncipe debe saber usar una y otra naturaleza, y que la una sin la otra no es duradera. Un príncipe, por tanto, está necesitado de saber usar bien a las bestias, y de ellas debe elegir al zorro y al león, porque el león no se defiende de las trampas, y el zorro no se defiende de los lobos. Entonces, es necesario ser zorro para conocer las trampas, y león para intimidar a los lobos. Los que se basan simplemente en el león deberían dejar la política. Un señor prudente entonces no puede ni debe guardar fidelidad a sus palabras cuando tal fidelidad se vuelve contra sus intereses y cuando las razones que motivaron sus promesas han caducado. Y si los hombres fueran todos buenos, este precepto no sería bueno, pero como son malos y no observarían contigo la palabra dada, tú tampoco tienes por qué observar con ellos tu palabra. A un príncipe, por otro lado, nunca le han faltado las razones legítimas para disfrazar esta inobservancia. Y lo que está diciendo Maquiavelo es que, bueno, hay que adecuarse a las circunstancias, pero obviamente un príncipe siempre debe tener en alto, digamos, la frente y ser astuto cuando se necesita ser astuto, cuando se necesita ser fuerte como un león, bueno, arrasar y terminar con el enemigo. Esto dará al príncipe, pues, una valía y también le dará le dará pues la victoria siempre que la necesite. Y otra cosa que les quiero compartir antes de irme es algo que habla de la fortuna. Para la fortuna recuerden que es importante Maquiavelo que el príncipe también tenga eso. Y dice, yo creo una cosa, es mejor ser impetuoso que precavido, porque la fortuna es mujer, y si se quiere tenerla sumisa resulta necesario castigarla y golpearla, y es evidente que ella se deja vencer más por esto sino por quienes actúan fríamente. Por eso, siempre como mujer es amiga de los jóvenes, que son menos precavidos, más fieros, y la dominan con mayor audacia. Esto no quiere decir, obviamente, que hay que maltratar a las mujeres, sino que quiere decir es que la fortuna y la astucia siempre van a estar mejor dadas en la mente de los jóvenes y que va a estar menos repartida en las personas mayores, dado su senilidad. Entonces el príncipe siempre debe buscar la fortuna, siendo astuto e inteligente, adecuarse a la circunstancia y decidir de una manera resuelta, fuerte y firme para que su principado, sus súbditos, no se subleven contra él y pierda pues el poder de gobernar. A mí el príncipe me gusta mucho y deja algunas cosas interesantes, aunque a algunos les parece un libro malvado, un libro incluso hasta de cinismo, lo tachan de cínico, de doble cara a Maquiavelo. Pero ojo, hay que recordar, en la época que está viviendo, hay guerras en donde la religión está por encima de casi todo, tiene el poder de hacer la guerra, recordemos las guerras santas, las cruzadas que empiezan ahí y van a conquistar otros territorios y matan a los infieles por el puro hecho de que el cristianismo debía ser el que mandara. Y también que las conjuras contra los reyes, los príncipes, los monarcas estaban a la orden del día. Por eso Maquiavelo escribe como estos tips, si lo queremos llamar así, como estas
recomendaciones de cómo debe ser un príncipe, que elegir lo bueno, cómo ser con su pueblo, ni muy amado ni muy odiado, justo, sabio, prudente, y cómo debe ir gobernando. Es por eso que no se le debe de decir solamente que el maquiavelismo o la filosofía maquiavélica se centra en lo malo. Se debe también pensar que la filosofía maquiavélica tiene un fin, bueno, es adecuar estas cosas a la circunstancia, pero está diciendo al príncipe. Recordemos y no lo saquemos de su contexto. Son cosas que le está diciendo al príncipe de cómo debe gobernar. Y esto lo recoge de la experiencia que tuvo en los viajes por toda Italia. En conclusión, el maquiavelismo no es una filosofía malvada ni que tiende al mal, y tampoco es una filosofía cínica o ingenua. De hecho, tiene cosas muy interesantes. Yo te invito, amable escucha, a que te acerques a la filosofía de Nicolás Maquiavelo, que leas El Príncipe, que leas el discurso en la década de Tito Livio, que leas sus otros libros, La Mandrágora, y que a través de eso, bueno, saques una conclusión. Aquí, en esta noche de martes, te he dado un panorama general de lo que significa la filosofía maquiavélica, por dónde va el asunto, y te he dado, bueno, algunos puntos esenciales del maquiavelismo. Espero te haya gustado. Por mi parte es todo, me despido. Te habló Alberto Rafael León Ramos desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, y recuerda, estás en Soliloquios de un Metafísico. Nos vamos a una canción y que tengas muy buena noche de martes. Y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuenten.